No, yo les agradezco la invitación realmente y realmente a esta altura del partido de mi evolución en la medicina realmente lo considero realmente muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando yo hice 10 años de clínica médica antes de hacer esto, entonces cuando inicié la psiquiatría, el psicoanálisis, yo consideraba que mi tratamiento era fútil y los demás también consideraban que era fútil, que era inútil. Los clínicos con los cuales trataba consideraban que, bueno, como la psiquiatría no tiene enfermedades porque tiene síntomas, nosotros tratamos, diagnosticamos por síntomas y tratamos por síntomas. En cambio, en la clínica médica, un cáncer de páncreas tendrá un problema exócrino porque con la amilasa y tendrá un problema endógeno porque no fabrica insulina y la célula finalmente llega a un estado terminal donde se terminó. Eso lo podemos biopsiar, demostrar, etcétera, etcétera. Nosotros tratamos, al principio tuvimos que demostrar, yo me acuerdo del año 70, 80, de que nuestros tratamientos no eran fútiles. Los tratamientos eran útiles aunque hablemos con la palabra. ¿Por qué? Porque nuestro órgano, que se llama cerebro, nosotros lo desconocemos, no sabemos cuándo es terminal. Podemos tener en un cáncer de páncreas un estado terminal donde no hay más células. También podemos tener un estado terminal con un Alzheimer, donde está todo con amiloidio. Y ya ahí es un órgano cerebral, pero en realidad es un problema mental. Pero es lo único que podemos demostrar. No tenemos herramientas ni hoy, ni con la genética, ni con las resonancias magnéticas funcionales, todo lo que ustedes quieran, que podemos hacer y lo hacemos, muchas veces lo hacemos, los PET o lo que fuese. No tenemos todavía un órgano demostrable donde nosotros podemos demostrar como en el resto de la medicina. Y en eso tenemos que ser muy cautos porque somos diferentes. Somos diferentes porque de entrada nosotros ya decidimos trabajar con un órgano que no tenemos conciencia de lo que es. No lo tenemos conciencia, lo que podemos tener cierta conciencia con el Parkinson o con una lateral amiotrófica o con un Alzheimer, pero con una depresión, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el cerebro? No lo sabemos. Entonces, partiendo de eso y llegando al día de hoy, después de estos 40 años, digamos, y acá está, lo estoy viendo a Bemi Fitme, que vino de Estados Unidos, volvió a la Argentina después de, no sé, 30 años de allá, y que trabajó mucho en cosas de urgencia. Él también nos puede opinar, y lo veo a Golfar también, que es el encargado acá de decirme, cuando yo le pregunto, pero ¿qué posibilidades de desarrollar Alzheimer con el índice de Tierney tenés en los próximos 2 años? ¿Quién me la contesta? En 2 años la probabilidad es tanta, más o menos, de que desarrolle un Alzheimer progresivo. Es decir, que tanto uno como el otro son hombres de experiencia que saben desde la clínica, porque yo estoy hablando desde la clínica, y desde la clínica tenemos que ser muy cautos. ¿Por qué? Porque si bien vos estuviste en Alemania, en Göttingen, pues sabés que los alemanes tienen eutanasia, pero a diferencia de Suiza, en Suiza uno, después de pasar el examen psiquiátrico, estamos hablando de pacientes que no tienen enfermedades orgánicas, ¿ok? Después de pasar el examen psiquiátrico, un paciente que no tiene alteración orgánica física, y después de recurrir a 2 o 3 psiquiatras que le hacen el certificado, el paciente tiene derecho a suicidarse, es decir, hacer la eutanasia siempre y cuando el médico la firme, le dé los elementos, pero no los accione. Eso es Suiza. Alemania hay una ley de eutanasia, tiene que pasar por un comité que diga eso, pero en Suiza ya se acepta hoy que la enfermedad psíquica mental terminal existe, porque un evaluador, que no seremos nosotros, porque va a ser muy difícil evaluar a un paciente que se quiere suicidar, y yo ahí te mandé la holandesa famosa, que en Alemania estuvo 3 años en juicio y finalmente le hicieron suicidio asistido, que son para nosotros siempre casos muy graves porque siempre insistimos con la depresión. Yo soy un poco escéptico, no solamente la depresión, el sufrimiento mental
es la alteración del pensamiento, del comportamiento y del sentimiento del paciente. Es decir, porque lógicamente si tiene dolor con un cáncer pancreático uno le da un goteo de morfina y se terminó, no tiene dolor. Pero nosotros no tenemos para aliviar el dolor. Aún te diría que todos los tratamientos son siempre para que no se mate el paciente, inclusive la ketamina y la psilocibina y todos los nuevos, yo los digo entre paréntesis, uno siempre tiene la fantasía que uno puede hacer el washout, y a mí me toca muchas veces, segunda opinión, de que uno tiene que hacer un washout, pero porque tiene que hacer algo más. Me resisto a pensar de que ese paciente es terminal, porque es terminal porque él piensa que es terminal. Él lo piensa. Yo no, porque como yo sé que no manejo un órgano, manejo un órgano que desconozco, no puedo sobre un órgano que desconozco decir que esto ya no sirve más, como un neumático. Yo no manejo un neumático donde voy lo del gomero y me dice, no, mira, la tenés lisa, tocá que está lisa, si te vas a ir de viaje, cambiala. Yo no tengo un órgano para tocar. Tengo un órgano simplemente de que me explican síntomas, y si soy un poquitito y juego más con la transferencia y la contratransferencia, por ahí me doy cuenta del sufrimiento de ese paciente y de lo que le pasa. Y muchas veces, lógicamente, doy algo, aunque yo considero que no voy a tener éxito, pero lo doy igual. Y todos hemos hecho, ahora todos hemos hecho terapéutica de electroshock, y yo te diría que todos los pacientes que con riesgo suicidio inminente, bla, 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 con resistencia, que hice electroshock, no sé cuántos tendré en la estadística, pero 20, 30 tengo. En todos los casos yo tuve éxito. Cuando todos los demás colegas decían, no, va a perder la memoria y va a estar mal, yo tenía éxito. ¿Por qué? Porque la indicación es precisa. Cuando vos sabés que la indicación es precisa, va a tener éxito. Entonces, siempre hablamos de lo mismo, porque el paciente que sufre, que es un esquizofrénico o es un border, que sufre mucho, nosotros decimos, sufre, pero no está en condiciones de decidir su vida. Y es una pregunta que es incontestable esa. ¿Por qué no está en condiciones de decidir su vida? Porque tiene un trastorno del órgano. ¿Eh? Si tiene el órgano del páncreas que le funciona mal, está en condiciones de decidir su vida. Y si tiene la mente mal, no está en condiciones de decidir su vida. Esa es una pregunta incontestable. Sí, desde el punto de vista nuestro, yo no podría estar en Suiza y ser un psiquiatra que va a desempatar esto, porque es el único lugar del mundo donde se puede. En todos los lugares del mundo los psiquiatras te van a, siempre como la estadística esta que te demuestra, aunque sea fútil, van a seguir insistiendo, porque en el fondo nosotros pensamos que un washout y una nueva medida de algo lo va a ayudar. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo es el órgano. Mira qué fácil la contestación. Si supiésemos cuál es el órgano, diríamos igual que un clínico que hace gastroenterología y que tiene un colangioma con metástasis hepática. Pero nosotros no podemos decir eso. Inclusive, aunque el paciente tenga un Alzheimer de comienzo inicial digo, cuando sabemos que es de comienzo inicial, ni podemos decirlo ahí en ese momento porque tenemos alterado. Por eso están todos los tratamientos biológicos, es decir, de la no cruencia, cuando ya uno no puede pensar. Pero bueno, no sé si dije algo, pero se me fueron ocurriendo las cosas en función de que tenemos que ser cuidadosos en eso, en que seguimos tratando un órgano que no conocemos. Y eso es un pensamiento que tenemos que trabajar con eso y convencerlos al resto de los médicos en que se puede trabajar aunque uno no conozca el órgano, y así fueron estos 40 años. No importa si te digo trabajar psicoterapéuticamente con la palabra o farmacológicamente. En mi época ninguna de las dos cosas se podía, iba todo electroshock y nada más. Pero bueno, después en estos 40 o 50 años la cosa fue evolucionando y cambiando porque lógicamente adelantó la medicina y todos los procedimientos que se hicieron. Okay. Gracias, Julio.